UDC Libros, de la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos en una sesión más de UDC Libros, este espacio tan importante para promover las publicaciones que ofrece la Universidad de Colima y que es posible gracias al apoyo de las direcciones de televisión y de radio universitarias. En esta ocasión, pues les estamos compartiendo, como siempre, con la comunidad universitaria y el público en general, quienes nos acompañan aquí en presencial desde la librería Corazón en Casa o quienes nos acompañan a través de la transmisión en nuestras páginas oficiales de la universidad. Mi nombre es Erendira Cortés y para quienes nos siguen en estos medios electrónicos que estamos transmitiendo, los invitamos en esta ocasión aquí en la librería Corazón en Casa a la presentación de este libro del área de investigación literaria que se llama El canto del cenzontle, como ya pueden ver aquí en la portada, en esta bonita portada que nos ha gustado tanto. El canto del cenzontle, aproximaciones críticas a la obra de Dolores Castro, que rinde homenaje a una gran poeta mexicana de nuestro tiempo y a todo su legado poético. Así que en esta ocasión, quienes nos acompañan nos van a adentrar a todo el mundo poético de esta gran escritora Dolores Castro, o mejor conocida como Lolita Castro. Les presento a quienes nos acompañan, por ahí se va a integrar en un momento más otra de nuestras compañeras, desde la Facultad de Letras y Comunicación, la doctora Ada Aurora Sánchez, también nos acompaña Carmen Zamora y Mayra Vázquez. Les dejo entonces para que conozcamos un poco más de este maravilloso libro. Les cedo la palabra a la doctora Ada Aurora Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Erendira Cortés, que es responsable del programa editorial de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima. Muchísimas gracias también, además de estas palabras introductorias, por el esfuerzo, por el trabajo que se hizo a favor de esta publicación. Quisiera comenzar una brevísima presentación a manera de agradecimiento. Inmediatamente pasaré el micrófono a mis compañeras comentaristas. Primero, bueno, dando las gracias a la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima, porque precisamente a través de esta dependencia fue posible la publicación del Canto del Cenzontle, aproximaciones críticas a la obra de Dolores Castro, una magnífica poeta mexicana de la que hablaremos un poco más adelante y con más detalle. Esta publicación fue coordinada por la doctora Gloria Vergara, que en un momento más se suma con nosotros, y por su servidora Ada Aurora Sánchez. Ambas somos profesoras investigadoras de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, y del mismo modo mis compañeras comentaristas, la maestra María del Carmen Chávez Zamora Chávez, que trabaja en la Facultad de Letras y Comunicación como coordinadora de la licenciatura en periodismo y es además autora de uno de los capítulos de nuestro libro. Carmelita Zamora Chávez tiene una larga trayectoria en el campo del periodismo, pero también en el abordaje de temas literarios. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. También les damos las gracias a Mayra Vázquez Laureano, ella es estudiante de la Maestría en Estudios Literarios Mexicanos, egresada también de nuestra facultad en la licenciatura en Letras Hispanoamericanas. Y bueno, también ella es autora de uno de los capítulos del libro, así que vamos a tener de viva voz también los comentarios de ellas y también hacia el final de la propia compañera Erendira, que también es estudiante de la Maestría en Estudios Literarios Mexicanos. Y desde luego intervendrá en su momento la doctora Gloria Vergara, que nos avisó que viene en camino. Sin mayores preámbulos, pues, le cedo el micrófono a Carmelita Zamora Chávez para que nos haga favor de darnos sus palabras. Sí, buenas noches, muchas gracias pues por la presentación, ¿no? Los saludo con mucho gusto y a los integrantes de
de la mesa, pues estoy muy contenta, ¿no?, de ver materializado un proyecto tan bonito y tan necesario como lo es este libro, y estoy obviamente contenta de haber podido participar en él y bueno, pues de estar aquí. Yo trabajo desde hace tiempo con el tema de Griselda Álvarez, pues varios años, ¿no? No conocía tanto la obra de Dolores Castro, y precisamente a raíz de este proyecto es que puedo vincular ambos temas, ¿no? Porque son mujeres de la generación, porque tienen muchas cosas en común. Griselda Álvarez pues es un referente, ¿no?, para los colimenses en muchísimos sentidos, ¿no?, tanto en política como en literatura, y para mí pues fue una bendición o un regalo encontrarme con esta otra autora que, si bien sabía que eran más o menos de la generación, pues no había podido como armar, ¿no?, o atar los cabos, y pues ahora tengo más luz sobre mis propias investigaciones, ¿no? Además creo que es un homenaje pues necesario, bonito, que hace un aporte directo, ¿no?, a la academia, a la didáctica de la literatura, y pues ojalá que haya más versiones, ¿no?, sobre el trabajo de Dolores Castro. Hice un texto muy breve a manera de presentación. Me gustaría en algún momento hacer como una reseña y publicarla, entonces más o menos he estado trabajando con eso y bueno, se los comparto. Hablar de mujeres poetas mexicanas en el siglo XX es referirnos sin duda a Dolores Castro, una maestra de las letras y del simbolismo poético más conciso que se hayan dado en el país. Dolores Castro es una mujer poeta, referencia junto con otras de su generación, como Concha Urquiza, Margarita Michelena, la misma colimense Griselda Álvarez, entre otras. Por ello es importante mantener los ojos de la academia puestos sobre su obra y la trayectoria de la misma. El Cuerpo Académico 49 de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, a través de su línea enfocada al rescate del patrimonio literario, ofrece en El Canto del Cenzontle un ejemplar vasto con diversas aristas sobre la obra de Lolita Castro. Este libro es un compendio que analiza desde diversas perspectivas la esencia y la trayectoria de la poeta. En él se conjugan aspectos históricos, creativos y simbólicos para escudriñar más de cerca sobre la identidad literaria de la autora. Su carácter didáctico y variado ofrece el repensar la obra de Dolores Castro en varios momentos y lugares de su vida. Bien puede ser una obra para conocer más de ella, funcionar como un libro didáctico de literatura del siglo XX o para disfrutar de las múltiples lecturas que se hacen alrededor de su figura. En él de pronto surgen discusiones interesantes que abren más planteamientos para abordar el legado. Jorge Asbumbo Jalil, por ejemplo, comenta que no es El corazón transfigurado el primer poema publicado por Dolores Castro, sino El árbol fugitivo y Máscaras de sueño en la revista América editada por la SEP, aportando con esto datos antes no considerados. Conocida es, por ejemplo, la amistad que unió al poeta chiapaneco Jaime Sabines con la autora, y en ese sentido Noemí Zúñiga, por ejemplo, hace una interesante relatoría sobre los poemas más característicos de la obra de ambos autores. El corazón transfigurado y los amorosos respectivamente. La reflexión parte desde el concepto de la mismidad, es decir, como principio generador y creador de las cosas. Curiosamente, ambos poetas escribieron los versos anteriores el mismo año. Asimismo, Krishna Naranjo y Ada Aurora Sánchez realizan un trabajo acucioso sobre el transcurso y la influencia de la memoria en la obra poética de la autora, en la que se hace presente, por ejemplo, la llamada memoria autobiográfica, influyendo directamente en la identidad de quien escribe. En esa misma tónica también aplican la conceptualización de la memoria en otra autora de la época, Griselda Álvarez, cuya obra eminentemente está marcada por sus vivencias, la nostalgia y la conciencia sobre el tiempo. El Canto del Cenzontle es una obra referencial en donde se unen voces diversas para reconocer la fuerza creativa y la influencia de Dolores Castro. Creo sin dudarlo que en el tiempo surgirán más aportes sobre su obra, porque muchos aspectos de la misma seguirán madurando de distinta manera y en su momento se percibirán de manera diferente. Creo que es importante mantener este dedo, ¿no?, en el renglón sobre el misticismo de su poesía, porque su esencia como poeta humilde, como poeta terrenal, será la que se perciba como una permanencia total.
Estoy agradecida de participar como autora en este libro y agradecida de haber podido disertar sobre la simbología del poema Fuego Nuevo, antologado en una edición muy sencilla que hizo la misma Griselda Álvarez. Para mí es muy clara la tendencia mística de la autora, así como este juego constante sobre la vida y la muerte, los principios y los finales. Y pues muchísimas gracias. Cedo el micrófono a Mayra, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Bueno, un poco de mi participación fue como a raíz de una primera lectura de Lolita que me llevó a ver como varias aristas de su obra en las que te mostraba una imagen y de pronto te llevaba a otra, pero de una forma como muy orgánica, como muy natural, me gustó mucho. Bueno, particularmente en este libro yo busco un punto en el que converjan ella y un escritor llamado José Barocio. Él pues es de Michoacán, pero vivió mucho tiempo aquí en Colima. Yo ya tenía el background de su poesía, que es magnífica, y cuando comienzo a leer a Dolores, ya con esta lectura previa de José Barocio, muy a detalle, porque me tocó estudiarlo mucho, encuentro ciertas similitudes que se me hacen como muy interesantes, porque ellos no se conocían, y no es como que estuvieran, bueno, no sé, seguramente tenían lecturas en común, pero no más allá. Entonces, cuando comienzo a leerlos, aparecen varias similitudes en cuanto, especialmente pues, en la figura del agua y de todo lo relacionado al agua, ¿no? Pues entendemos que la poesía hace mucho uso de estos elementos, ¿no? de la naturaleza, de lo que el poeta tiene en su entorno, pero es muy interesante cómo varios poetas que no tuvieron nexos personales, que no tuvieron una convivencia directa, traten la misma imagen de una forma similar, dando como este matiz como muy que se puede relacionar uno con otro si los pones así de frente, y es el caso del agua, ¿no? El agua en sus diferentes cuerpos y formas, ya sea una llovizna que ambos poetas pongan en diferentes libros, o el mar, barcas, gotas, o simplemente la brisa. Es muy interesante cómo llegan a esto, ¿no? Es como armar un vitral de un tema y todos los poetas ponen como una parte de un mismo tema, de un mismo tono, pero le dan su toque y aún así no dejan de converger unos con otros, ¿no? También me parecía como muy interesante y creo que abona mucho el cómo Dolores Castro veía la poesía y cómo José Barocio veía la poesía. Me parece que era como algo muy íntimo en ellos, pero también muy amalgamado a ellos. Me voy a permitir leerles qué era la poesía en varias entrevistas que me tocó ver de Lolita. Infortunadamente no pude conocerla en persona, pero a Barocio sí pude entrevistarlo y fue muy interesante cómo, sin nexos, el cómo perciben la poesía los hace llegar a esas imágenes que nos muestran en su escritura. Para Lolita, la poesía no solo nacía de ver, sino de contemplar todo lo que los rodeaba y que se encuentra detrás de lo palpable. O sea, sí veo lo que está ahí, pero ¿qué hay detrás de eso? En una entrevista también explicaba que para ella, quien entra en la poesía se mete en una especie de ola de locura, también como muy
ad hoc con esto del agua y el mar y todo eso. Me parece que lo tomaba muy personal y para Barocio varias veces me repetía que para él la poesía era desnudarse, era entrar como en algo, en un espacio muy, muy personal y muy íntimo del poeta en el que él mismo se deshacía de sí. Entonces es muy, muy interesante. Ya con con este acercamiento a ambos autores, a ambos poetas, que tienen pues sus singularidades se siente la sensibilidad de ellos, vaya la redundancia. Yo me preguntaba dónde se unen o dónde se bifurca esa poesía que ellos dos producen, ¿no? Eso es lo que me ocupaba de este análisis que hice como un acercamiento a toparme con esa sensibilidad de ambos y cómo ambos buscaban como un sentido de trascendencia y un sentido de pertenencia y un sentido de identidad a través de el cómo exponían el agua en sus diferentes formas dentro de la poesía. Entonces, eso aunado a los muchos estudios de mis compañeros dentro del mismo libro, hacen que no nada más podamos ver la poesía de Lolita, sino sentirla, palparla y entrar como en ese mismo ritmo que ella nos propone para empezar a ver como qué quiere decir detrás de esto justo. Entonces, bueno, sobre eso es el análisis dentro del libro de mi parte al menos. Paso el micrófono. Aquí tengo. Muchas gracias a Mayra y a la maestra Carmelita por estas palabras de contexto, de introducción al libro El canto del cenzontle. El libro está constituido por 12 capítulos, 12 trabajos de diferentes temáticas y de ello también nos hablará la doctora Gloria Vergara. Ella es coordinadora de la publicación junto con su servidora y pues ya nos dará detalles de cómo surge el libro, qué es lo que tiene, por qué habría que leerlo, cómo podemos entrar a este libro y sobre todo cómo podemos llegar todavía más lejos en la aproximación a la poeta, a la gran poeta Dolores Castro. Gloria, gracias. Gracias, buenas noches. Pues es un gusto enorme para mí, primero hablar de Dolores Castro y presentar este libro, por supuesto. Lolita estuvo en Colima por lo menos en 3 ocasiones, nos visitó en la Facultad de Letras y Comunicación, convivió con estudiantes, conoció los mares de estos lares. Entonces, ella sentía un amor entrañable por esta tierra y seguramente donde quiera que esté su energía estará feliz esta noche celebrando junto con todos ustedes y con nosotros. El libro surge más allá de un encuentro, de una amistad profunda con Dolores Castro. Yo la conocí en la Universidad Iberoamericana, después cuando me vine, ella vino varias veces, dialogamos mucho sobre su poesía, sobre su quehacer poético y siempre me sentí en deuda de hacer algún libro de acercamiento a su obra. Entonces, por eso es muy grato para mí presentar estas voces diversas desde un abanico general en donde nosotros podemos ver diálogo con cuestiones de exilio, por ejemplo, podemos ver diálogo con grupos literarios que tiene que ver con el Grupo de los 8, que tiene que ver con el contexto de San Luis Potosí, que tiene que ver en este caso con Griselda, con sus amigos entrañables Rosario Castellanos, Jaime Sabines, hasta ejercicios muy puntuales en donde ya vemos que precisamente con Griselda, pero también con Gloria Hervitz, ahora decía Mayra, Carmelita, con Griselda, con José Barocio. Creo que Lolita estaría muy contenta también por abrir este diálogo. Ella era admiradora de los jóvenes y de la poesía escrita por los jóvenes, siempre estaba dispuesta a conocer nuevas propuestas.
Sin duda, José Barocio sí ha leído, no la conoció de manera física, pero sí la leyó, a Dolores Castro. Y aunque falleció pues ya muy grande, yo siempre decía que Lolita tenía un espíritu muy joven, siempre, muy jovial. Siempre preguntaba, retaba, ¿qué estás escribiendo tú? ¿Qué has publicado tú? En ese sentido, su poética siempre estaba fresca, ¿no? Alguien comentaba que de pronto sus poemas parecía como si los hubiera escrito un adolescente, un joven, una joven de 18 años, o que los jóvenes siempre se acercaban a ella. Fue una persona humilde, yo diría, más allá de lo que comúnmente conocemos. Ella dio su taller literario todavía dos días antes de morir, a sus casi 99 años. Entonces eso es maravilloso, ver cómo una mujer con esa fortaleza, con esa entrega, podemos encontrarla en diálogo en este libro. Entonces este libro es una invitación a que conozcan pues esos diálogos que entablan todos nuestros autores que participaron en un homenaje, porque quiero decir, este libro surge de un homenaje a Dolores Castro, un año antes de su publicación. Fueron invitadas a participar en este encuentro y luego ya se trabajaron los textos, se dictaminaron, etcétera, y se hace el libro. Pero creo que además de invitarlos a que conozcan, a que vean cómo dialogan, cómo analizan este libro, los invito a que conozcan la poesía de Dolores Castro. Yo creo que no hay un público definido. Lo puede leer un niño, lo puede leer un adolescente, lo puede leer una persona mayor, y creo que la poesía de Lolita siempre está ahí esperándonos, manifestando la condición humana, qué somos los seres, qué es la niñez, qué es la infancia, qué es la vida, qué es el dolor existencial, a través de todas estas imágenes cósmicas del agua, de la tierra, del fuego, etcétera, ¿no? También quiero decir, hay acercamientos a su novela. En este caso, La ciudad y el viento, pues es un texto que todavía, al que le debemos mucho como lectores. Aquí Alexis Ortiz y Diana Erika hacen unos acercamientos a esta novela que vale mucho la pena conocer. Ahí está pues la invitación. Yo agradezco a la Aurora por colaborar, por ayudarme, por su siempre entrega en esta coordinación del libro, y por supuesto a cada uno de los participantes, de los autores de capítulo, además y en primer lugar a la Dirección de Publicaciones por la publicación de este texto en formato digital, aunque se imprimieron por ahí algunos ejemplares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Bien, quisiera agregar a lo que aquí se ha dicho, que es importante recordar que Lolita Castro nació en Aguascalientes el 12 de abril de 1923 y murió el 30 de marzo de 2022. Como ya decía la doctora Gloria, este libro, El canto del Cenzontle, surge como parte de los trabajos que se presentaron en un encuentro que llevó el mismo nombre, El canto del Cenzontle, homenaje a Dolores Castro. Entonces, primero fue a título de ponencias y luego se transformaron en capítulos de libros. Participan académicos de la Universidad de Colima, también de Estados Unidos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras instituciones. Entonces, es un libro plural, no solo hecho desde Colima, sino en la colaboración y en la conjunción con otros esfuerzos institucionales, académicos. Y en este sentido me parece importante refrendar que es un homenaje muy sentido, entrañable, que surge a los pocos meses. El encuentro fue en mayo, la poeta había muerto en marzo, y así como en el país se organizaron diversos homenajes en torno a ella, Colima no podía quedarse atrás. Efectivamente nos une a la poeta, a la maestra, a la tallerista, un cariño muy especial y nos sentíamos en deuda con ella. Ya antes hubo una publicación elaborada por estudiantes egresados de la facultad, docentes, también coordinada por la doctora Gloria Vergara,
con motivo de una visita precisamente de la poeta a Colima. Entonces, por allí hay muchos y sobrados vínculos. Habría que acentuar también que Griselda Álvarez fue una amiga muy cercana de Dolores Castro. Por cierto, tuve el honor de que la poeta Lolita Castro nos presentara en la Ciudad de México el libro Palabra que arde, Vida, Política y Literatura de Griselda Álvarez. En atención, bueno, pues a la amistad que ella había tenido con la poeta, con Griselda, y al amplio conocimiento que tenía también de la vida de la propia Griselda. Así que ese momento también fue entrañable y también es mucho gestionado por Gloria por la cercanía con la poeta. Yo creo que es importante que en esta noche, ya casi para cerrar y antes de cederle el micrófono a Heréndira y también de abrir un brevísimo espacio para comentarios, que escuchemos 2 poemas breves de Lolita Castro en esta noche en que en realidad es la noche de Lolita y que como el canto del cenzontle, la poesía también hace lo suyo. El primer poema es En un suspiro y está incluido en el libro Oleajes. Todo el ardor, la sed, la quemadura del instante, el momento, el año, el siglo. Un probar, un libar y desbocarse desde vertiginosa rueda de fortuna. Un no permanecer, pero afianzados en un hilo, en un halo, en un suspiro. Nostalgias. Estas 3 arraigadas pesadumbres que han crecido, que crecen como la hierba mala entre las matas de maíz. Si arranco de raíz lo que se ha ido, está brotando lo que ya no es, y me pesa que a todo lo perdido se suma la nostalgia de lo que hubiera podido ser. Dije que 2, pero si me permiten, uno último, un tercero y listo. Baja la niebla. ¿Qué silencio se oculta en un plumaje tan blanco? ¿Qué vuelo reposado sobre los árboles o en medio de los árboles? ¿Cuántos fantasmas presiden su vuelo? Para siempre parece anidar en los ojos con la blancura de ciego. Y no. Baja y asciende con los sucesivos oleajes de mi emoción, sin que sepamos dónde, ni cómo, ni hacia dónde, la niebla y yo. Muy bien, ahora le pasamos el micrófono a Heréndira Cortés. Gracias. Sí, bueno, no. Muchísimas gracias. Sin duda nos han dejado un muy bonito sabor de boca ya con estos poemas, con conocer un poco acerca del libro, y queremos agradecerles pues sus palabras, estar aquí, además de haber participado como tal en esta publicación como coordinadoras, como autoras, y también a los demás autores que participaron en este libro. Y antes de abrir la ronda de preguntas, porque sé que van a estar ansiosos de conocer un poquito más, me quiero adelantar porque creo que nos dejan esta gran incógnita que fue algo que nos gustó mucho desde que nos trajeron este proyecto de libro, el título, El canto del cenzontle. Creo que a quienes se están adentrando en la obra de Dolores Castro les gustaría mucho conocer de dónde viene ese hermoso título. Sí, es de un poema de Dolores Castro, que ahora lo voy a buscar, pero
Por ahí es uno de sus versos, de alguna manera habla de las 400 voces del alma, el canto del cenzontle, que es como el símbolo, y que en este caso pues también representa lo plurisignificativo de su poesía, pero además en el libro, para nosotras como coordinadoras, pues representan esas múltiples voces que se acercan a la vez al canto de Dolores Castro. Sí, muy bien. Entonces, les damos pues el uso de la voz. Quienes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta acerca del libro, adelante, estamos aquí para responder sus preguntas. Sí, gracias. Bueno, mientras se animan, quiero dar las gracias a la doctora Krishna Naranjo Zavala, directora de la Facultad de Letras y Comunicación y autora también, coautora de uno de los capítulos de este libro, que nos hace favor de acompañarnos entre el público. Y les adelantamos también que el próximo lunes a las 18:30 horas habrá también una segunda presentación por Zoom, vía Zoom, con el interés y con la necesidad de que otros autores que están en otros estados del país, incluso en el extranjero, puedan enlazarse y también comentar sobre su participación en este libro. Quien esté interesado en obtener la liga de conexión, se acerca con nosotros al final y con mucho gusto les haremos por ahí llegar esa información en específico. ¿Alguien que tuviera algún comentario, pregunta? Felicitaciones. Adelante. Muchas gracias a cada una de ustedes por compartirnos su pensamiento en torno a Dolores Castro. Veo estudiantes de bachillerato y veo a personas amigas de la literatura y les quiero decir que es un magnífico pretexto acercarnos a este café, porque en este café pues se presentan de manera recurrente publicaciones de la Dirección General de Publicaciones y porque además es un espacio muy bonito para la Facultad de Letras y Comunicación. Decirles también que Dolores Castro es el nombre de una convocatoria, de un premio de poesía y de narrativa muy importante a nivel nacional y que ahora que la evocaban de manera tan sentida y qué mejor manera que la doctora Gloria Vergara, quien pues de alguna manera nos vinculó con Dolores Castro, nos comparta aspectos de esta poeta. Yo recuerdo ahora una frase que ella dijo en una entrevista que dice: quiero ser espíritu y materia, vida perdurable. Y cuando uno escribe un libro que da homenaje, en este caso a la poeta Dolores Castro, que si bien escribió una novela, se le ubica más como poeta, pues es una manera de mantener su vida perdurable. De verdad, léanla a Dolores Castro, disfruten, pregunten, busquen el libro, si por ahí les dejan investigar sobre escritoras mexicanas, Dolores Castro es un ejemplo de ello y además es un pretexto porque Dolores Castro junto con, como bien lo señalaron aquí, Griselda Álvarez y otras poetas, otras escritoras nos llevan a reconocer quienes les antecedieron y artistas, no nada más poetas. Está Aurora Reyes, que fue una de las primeras muralistas y poeta también, Aurora Reyes, está Carmen Mondragón, que es otra poeta fantástica conocida como Nau Violín, que es un tema muy locochón, luego investiguen de esa poeta que quizás se presente un libro sobre ella. Está Frida Kahlo, pues la ubicamos como pintora y pues la invitación es que gocen este canto de 400 voces a través de la obra de Dolores Castro y muchas felicidades a cada una de ustedes. Muchas gracias. Hay que recordar que dentro de los libros de Lolita Castro se encuentra El corazón transfigurado, ¿Qué es lo vivido?, Tornasol, Íntimos huéspedes y Oleajes, que es uno de los libros del que leí algunos poemas, y desde luego también la novela La ciudad y el viento. Fue ensayista también, entonces por ahí podemos encontrar algunos de sus trabajos en este rubro. Mujer polifacética, de larga vida, afortunada vida, entregada totalmente a la literatura y un ser humano excepcional, de una sencillez y de una transparencia que de verdad resultaban casi místicas y quizás también por eso su poesía se rige por estos dos principios, ¿no? Como la sencillez,
la transparencia y un cierto halo, ¿verdad?, de misticismo. Gloria, encontraste el poema, muy bien, nos lo comparte ya para ir cerrando. Muchas gracias. Gracias. El poema se titula Infancia. El fulgor en el baño del cenzontle, un sacudir de gotas irisadas entre las pardas plumas, eso dura la infancia. Después queda la jaula, después las 400 voces del alma por los 4 horizontes separadas. El incienso azulea, se levanta y se acercan las sombras y se agrandan. Muy bien. Muchas gracias. Así es. El libro está disponible de manera electrónica en el portal de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima. Ere ya nos dará detalles. Les decimos también que hay ejemplares impresos y bueno, Ere también nos dará detalles. Claro que sí, sin duda un gran broche de oro para cerrar esta bonita tarde y adentrarnos, como bien les decían, a la obra de Dolores Castro. Queremos invitarlos, por supuesto, a que consulten el libro, como les decía, está aquí en físico, pero también lo tenemos en la página de publicaciones en línea, www.ucol.mx/publicaciones en línea. Ahí van a encontrar esta maravillosa portada. Y antes de despedirme, me encantaría también agradecer a quienes hicieron posible la publicación de este libro, quienes participaron en la edición, Leticia Bermúdez, también a la diseñadora de portada, Lisette Vázquez, y en general a todo el equipo de la Dirección General de Publicaciones por poder traerles este hermoso libro. Está a la venta para ustedes en precio especial de 240 pesos. Está en librerías en 300 pesos, así que esperemos que aprovechen y que se los puedan dedicar justamente aquí las autoras y coordinadoras de este hermoso libro. Y así acompañamos también o agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando en esta tarde, tanto en lo presencial como en la virtualidad. Les invitamos a que sigan la agenda cultural de la librería Corazón en Casa y también a que nos acompañen en nuestra próxima edición de UDC Libros. Recuerden que las grabaciones que tuvimos ahora se estarán difundiendo a través de nuestras redes sociales, del Facebook de la Dirección General de Publicaciones, UCOL Oficial, de nuestro Instagram también, y posteriormente se estarán transmitiendo por Radio Universitaria de Universo 94.9 y el YouTube de la Universidad de Colima, Universidad de Colima TV. Muchas gracias por acompañarnos y pues adelante con la compra y agradeciendo que hayan estado aquí en esta noche con nosotros. Muchas gracias. UDC Libros es una coproducción entre las Direcciones de Publicaciones, Radio y Televisión Universitaria, como parte del programa de difusión y promoción de la lectura. Te esperamos en la próxima edición de UDC Libros, de la idea al libro.